don Eugenio Reyes Naranjo, que es investigador de biodiversidad cultural y profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Y a continuación nos hablará sobre el papel de los bancos de saber tradicionales para la gestión sostenible de la diversidad, resultados provisionales de IoT. Bueno, gracias por invitarme. Yo vengo de la isla de Gran Canaria, un gusto estar con los hermanos de Tenerife. Y bueno, a ver si podemos ser útiles, ¿no? Y la idea es empezar a introducir un concepto que a veces olvidamos y tal vez no le damos el valor que puede tener. Hace ya 22 años, en el año 2000, se acuñó por el Jardín Botánico Canario y Clavismo el concepto de biodiversidad cultural. Vamos a ver en qué consiste y cómo puede ser una herramienta complementaria a la gestión de los espacios naturales. Nuestra historia, la historia de Canarias, pues podemos tener, por ejemplo, la vinagrera, ¿no? La rimes vimaria, ¿no? La planta más o menos cosmopolita. Pues de repente te pones a hablar con una persona cuando vas a campo a hacer una definición de una población y te empieza a contar historias, ¿no? De que la usa para el hormiguerío, bueno, pues te toma nota, y luego te llegas al jardín y las cosas con las hormigas y no funciona, dice, pues esta tía me pega una trancada, me está mintiendo, esto como es y tal. Pues a hablar con la viejita y te dice, no, mi niño, cuando tú te acuestas mal y te levantas con un hormiguerío en un brazo, resulta que era bueno para el río sanguíneo, ¿no? Entonces, ¿cómo documentar información que es difícil de catalogar como conocimiento científico? La primera definición que hemos intentado hacer es distinguir que en el entorno de la alimentación hay una serie de saberes de manejo en la industria artesanal, en la cosmética, en las medicinas populares y en la vestimenta, ¿no? Como los grandes bloques con su lenguaje, con su literatura, con su cosmovisión. Tal vez lo más interesante era empezar a ver, por ejemplo, los usos históricos como la barrilla, el café, el algodón, etc. Empezamos un poco a definir si podía haber una biodiversidad cultural o no y cómo se definiría. Bueno, pues hasta ahora tenemos la diversidad de ecosistemas, está claro, ¿no? No hay duda, ¿no? Tenemos la biodiversidad de especies, ¿no? Tenemos la biodiversidad genética, o sea, en cada especie hay un conjunto de información, están los genetistas caminando, y a esto le hemos acoplado la biodiversidad cultural, que no es la diversidad de cultura, es la cantidad de la cultura que afecta a la biodiversidad, ¿vale? Por ejemplo, un manejo, una poda, una siembra, etcétera, etcétera, ¿vale? Hablaríamos en un concepto amplio, entonces, de la biodiversidad cultural como ese conjunto de saberes que interactúa culturalmente con la biodiversidad. Entonces tenemos una definición muy amplia, con contornos muy difíciles de delimitar, pero bueno, ahí empezamos a movernos, empezamos a identificar el volumen de especies que había en el planeta, las flora canarias que ya es conocido, ¿no? Las nativas, las endémicas, y empezamos a identificar recursos como concepto añadido al tema de la biodiversidad. Voy rapidito porque no tenemos mucho tiempo, pero bueno, se pierde conocimiento, se pierde saberes. Hay una definición que es la etnosfera, ¿vale? La etnosfera es un conjunto de saberes que interactúan en un territorio concreto, ¿no? Por ejemplo, la etnosfera de la laurisilva que aporta, este es un concepto ya bastante reconocido en antropología. El convenio de biodiversidad nos plantea que hay que recuperar los saberes, la biodiversidad cultural, pero ¿cómo se hace? ¿Qué valor tiene? Tal vez el convenio de biodiversidad incorpora un término muy clarificador a la hora de metodología de investigación, y es la distinción entre conocimiento científico y conocimiento tradicional. O sea, el conocimiento científico es algo que puedes medir, pesar, como ha hecho excelentemente Esquivel, ¿no? Sin embargo, el saber es algo más ambiguo, más etéreo, ¿vale? Pero sin embargo, podemos abordar ese mundo etéreo con metodología científica, podemos aprender y destilar conocimiento científico del saber, entendiendo el saber como algo no científico todavía. Funciona, pero no sabemos ni cómo, ni cuándo, ni dónde. Entonces, ahí es donde tenemos que hacer el esfuerzo metodológico para transformar el saber en conocimiento científico. ¿Cómo se destila eso?
Bueno, hay razones ambientales para destilar, hay razones económicas, razones de salud, razones culturales, ¿vale? Por ejemplo, ahora mismo estamos liderando un proyecto de investigación que se llama BioPES, que lo que estamos identificando son especies que pueden servir para la lucha biológica en agricultura ecológica. Por ejemplo, saber tradicional es usar la salvia que no mira al mar para controlar nematos y controlar insectos, controlar plagas, que no mira al mar. Lo que no mira al mar, pues sí, el ojito de arriba que no tiene mucho valor. Pues empiezas a probar y no funciona. Vas al viejito y dice, no, que tiene que ser que no mire al mar. Bueno, pues resulta que pones una que no mira al mar, vas al fondo del barranco donde el salitre no la afecta y lo que está actuando es una serie de hongos que está asociado a la planta. ¿Vale? Y él cataloga su taxonomía, no es si es labiada y tal, sino si mira o no mira al mar. Bueno, es una taxonomía intuitiva, pero estamos despreciando una taxonomía que está detrás, por ejemplo, cantidad de información hemos perdido por el Fuerteventura, porque allí las plantas o miran o no miran al mar, y eso determina el uso. Pues mira, es una taxonomía que podríamos investigar, por ejemplo, ¿no? ¿Vale? Otro proyecto que hemos liderado es repensar todo lo que sabemos de los usos medicinales de la flora canaria en clave de otra cosmovisión. Por ejemplo, el señor del campo, tú le dices, mire, ¿qué hay para el estrés? Dice, mire, pues esa enfermedad por aquí no ha pasado, yo estoy con las cabras y a mí ese no lo conozco, ni 3 ni 4. Ahora sí te dice que es una matadura, que es un compugido, que es una melancolía, que, por ejemplo, los psicólogos te hablan de la depresión. Ellos tienen 6 tipos de depresión. No lo mismo la melancolía que la tristeza, que el compugido, ¿sabes? Que la magua. Y resulta que se tratan con hierbas distintas y que tienen sintomatología distinta. O sea, imagínate si hay una riqueza para el mundo médico, el mundo farmacológico. Bueno, pues entonces, más o menos eso es lo que estamos intentando. Hemos hecho un proceso de recopilación. Siempre desde la primera base que se hace es recopilar lo que hay, con el lenguaje que hay y con los términos que hay. Después ya veremos. No vale eso de que me pasó a mí, por ejemplo, el señor dice, no, esa planta buena para el estómago. Y bueno, pues, una unidad de ahí, estómago, ¿no? Y luego el viejo, no, es estómago. Mira una magarza que buena para... No, el estómago, cuando usted tiene hipo. Mire, ¿qué hombre le está diciendo? Resulta que era el diafragma. Y era para relajar un músculo, no tiene nada que ver con los jugos gástricos del estómago. Y le llamaba estómago. O sea, esa paciencia para explicar y filtrar bien, destilar el conocimiento no es fácil. Lo que indicamos a la antropología cultural es un tema complejo, pero bueno, ahí vamos. Entonces hemos hecho 2 líneas para contrastar la recopilación del banco de saberes que tenemos en el Jardín Botánico. Llevamos 20 años recopilando saberes. Tenemos la línea de los sabios, los saberes, lo que hacemos son, por ejemplo, lluvia de saberes, reunimos un montón de gente, tal, y entre ellos se filtra. No, esto no es así, no, esto no, esto tal. Y tú al final destila y consensúa aquello de que la verdad es un acuerdo de mentiras colectivas, ¿no? La gente se pone de acuerdo y más o menos consensúan algo y después ya vemos si funciona o no, pero bueno, por ahí. Y luego tenemos una línea educativa muy interesante. En centros rurales le dejamos a los niños, de acuerdo con las profesoras, que entrevisten a sus mayores. Hay un libro viajero que va pasando por familia, recoge esos saberes y luego el Día de Canarias lo celebran, invitan a los abuelos y tal. Claro, a mí me sirve porque después voy mirando el diario de que han currado y digo, oye, la entrevista 3, la 4. Y el niño me hace de padrino a visitar abuelos o abuelas interesadas. Entonces, es un ciclo permanente donde también las generaciones modernas se empoderan con los saberes de sus antiguos, ¿vale? Y van filtrando la línea de la educación ambiental. Luego los traemos al jardín botánico, cruzamos la nube de saberes o la lluvia de saberes con los saberes filtrados por los ciclos educativos y empiezan a salir cosas muy, muy interesantes, ¿no? Claro, exponer algunas cosas. Todo este material educativo sale, eso se centra en una base de datos que tenemos y luego se va filtrando a través de procesos. Por ejemplo, la Universidad de La Laguna, una vez detectado usos tradicionales de especies de cierto interés, de cierto uso tradicional, por ejemplo, en tratamiento fitosanitario, la Universidad de La Laguna aísla la sustancia química y lo controla en la laboratorio. Por ejemplo, ya se han detectado
todas las posibilidades que tiene la salvia canaria, por ejemplo, para publicar este año pues, los resultados, ¿no? Y parte de ese trabajo de campo de recoger saberes, ¿no? O otro tipo de uso. Eso se basa en las tablas que vamos elaborando. También en el tema médico ya tenemos líneas abiertas con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, el Departamento de Medicina, está identificando muchísimas plantas que pueden ayudar en la cultura tradicional a gestionar un tema que tiene la mayoría de los ancianos hospitalizados, que es el tema de las infecciones de orina. Entonces han incorporado en la dieta 2 o 3 plantas canarias y también en las agüitas típicas de nuestra gente, y resulta que han reducido el 80% de las infecciones urinarias que tienen en los centros hospitalarios. Y surge a partir del saber tradicional de las agüitas que tomaban los viejillos, ¿no? ¿Vale? Bueno, buenas prácticas agrícolas y la sostenibilidad, este es otro reto que tenemos para los próximos años. Identificar buenas prácticas, por ejemplo, cosa tan común, que todo el mundo sabe, que te lo encuentra desde Castilla-La Mancha, desde el vino de Río Tinto, cualquier sitio de España te encuentras ese discurso típico que para evitar ciertos hongos en las parras, pues se planta rosales, pues en Canarias no funciona. La gente dice que no. Pero luego das con un viejito y dice que sí funciona. Pero lo que pasa es que hay que poner al revés, que es al revés. Que el rosal es el que me previene a mí, el oidium, por ejemplo, pero no lo pone en un lugar húmedo, no lo puedo poner al solajero. Hay un saber asociado al territorio que determina el manejo sostenible para evitar, en vez de estar usando pesticidas duros para controlar los hongos, podemos tener una prevención si sabemos dónde hay que colocar, en este caso, los rosales. O sea, el rosal, la localización es un saber muy concreto de buenas prácticas de sostenibilidad, que luego resulta que previene, entra primero el hongo en el rosal y después rápidamente, si tiene ese problema, hace un tratamiento preventivo en las parras y resuelve el problema. Pero no vale decir aquello simplemente el saber, no, es que plantando rosales lo ves antes. A veces lo ves después y lo pones al final del proceso y no antes, ¿no? O sea, ese tipo de detalles son buenas prácticas como otros. Aquí tenemos la base de datos que vamos catalogando de saberes y la descripción que tenemos en la base de datos, la localización, por ejemplo, de mismo en Tenerife, este caso concreto, por ejemplo, como ejemplo, ¿no? El Patrocinio, ¿vale? Otra cosa curiosa que nos pasó con la leña buena, por ejemplo, el carbón o la simple vinagrera, ¿no? Estas últimas plantas nos dieron sorpresas muy curiosas, y es que la tradición popular le atribuía que era bueno para el dolor de cabeza, para el dolor de muelas, para tal, y era imposible que una planta sirva para todo. Eso lo curaba todo. El Dios decía, toma esto, mano de santo, el famoso nombre mano de santo. ¿Qué son las palabras mano de santo? Pues resulta que su cosmovisión es el dolor, y como la aspirina, ¿no? Que era la mano de santo para todo, ¿no? Pues entonces tú empiezas a categorizar su discurso y empiezas a entender que para mano de santo es aquella hierba que es analgésica. Y entonces ya le mandas preinformación al mundo médico que puede investigar. ¿Vale? Su cosmovisión es el dolor. Ellos solo sangre y dolor. Lo demás, el cáncer, eso no existe. Yo, hasta que no me muera, eso me muero de viejo. O sea, esa cosmovisión aparentemente simple tiene detrás una riqueza de conocimientos empíricos. No olvidemos que el Señor, como le puso ante la cabra, ¿con qué prueba? Con la cabra y con el perro. Que él se lo dio a la cabra, le quitó el dolor, aquello se lo dio a la cabra y se le quitó la chorrera, ¿no? Porque era la diarrea, ¿no? Y así sucesivamente los un poco recopilando. Aquí tenemos algunas entrevistas de campo. Y quisiera llegar un poquito a las metodologías, los métodos que usamos básicos, que si alguien quiere adentrarse en este tema. El método principal es el muestreo por bola de nieve, eso de que tú tiras una bola de nieve, mientras la nieve va creciendo, cuando hay nieve aquello va disminuyendo. Tú empiezas a pegar hebras, a recoger información, y aquello va creciendo, le pregunta a un vecino, al otro. Cuando ya aquello deja de producir información y empieza a no sumar, es cuando se para, ¿no? Una metodología de bola de nieve, ¿no? Para los saberes culturales, ¿no? ¿Lo ven aquí? Seleccionando, y al final te quedas con una bola de nieve, con un grupo de sabias y sabios, que luego los tratas un poco ya más sistemáticamente en una fase. La frase se llama
no exactamente muestreo, sino rastreo. O sea, un perro no muestrea para encontrar la uña, sino tiene olfato, ¿no? ¿Vale? Entonces es el rastreo, la metodología que se usa, no el rastreo. ¿Vale? Esta es la primera parte. Después, con ese rastreo se identifica una muestra a investigar, ¿vale? Luego están las entrevistas que los informantes en grupo, luego los informantes se le pide a otro que conecte con otro, que estas son las metodologías, se hace la red de informantes clave, ¿vale? En el caso concretamente del proyecto que estamos ahora liderando de IOP, después hacemos entrevistas dianas, que es cuando ya te centras en una planta concreta, o entrevistas de aproximación, con este tipo de primera, o incluso otro tipo de entrevista, que es entrevista de seguimiento y evaluación. Cuando tú estás probando, le estás volviendo a preguntar, mire, probé esto y no me dio resultado, vamos a revisar lo que me dijiste, vamos a volver para atrás, ¿no? Entonces ya un trabajo más detallado. Esta metodología la hemos desarrollado en Canarias por las condiciones de endemismo, porque a mí me viene un señor y me dice que la leña buena es buena para romper los fuegos cuando se inician, que lo usa para prevención de incendios. A ver cómo es esto. No, es que si tú la pones, ¿qué pasa? ¿Qué dice ellos romper el fuego? Que simplemente que al quemar muy rápido consume el oxígeno y para el fuego. Que es lo que hace nuestro pino canario, ¿no? O sea, esa capacidad que tiene es un incendio, pero hay que manejarlo bien porque es muy rápido, pero consume muy rápido la materia orgánica que trabaja. Entonces, digamos, la leña buena la usan y la plantan en sitios determinados para que no le entre el fuego en la casa, para que no se le meta el fuego en el ganado. ¿Vale? O sea, mecanismos culturales que son muy interesantes de evaluar, ¿no? Asumiendo siempre que son saberes y que no es conocimiento simple. Son saberes empíricos que podemos evaluar. ¿Vale? Esta es la última entrevista que hicimos, 120 entrevistas en profundidad, luego en los centros orales 25 y entrevistas grupales 18, es lo que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Más o menos estas son las tablas que se hacen por territorio, las fichas, los materiales, esto un poco lo cuento por si a alguien le quiere interesar este tema, ¿no? El tema que no hay mucha gente que se dedique a este campo, es muy bonito, incluso yo les invito a todas y a todos a esa técnica que hablamos los antropólogos de abrir el ojo y esparramar la vista, ¿no? Es muy sencillito y es estar como cuando íbamos a recoger un estudio de campo y aquel te contaba algo, bueno, pues abro el ojo, en este caso abro el oído y esparramo la vista, ¿no? Esa metodología de eso que se apunta fuera de, en el margen de, pues resulta que al final es un margen interesante. Así que les invito, como diría yo, a abrir el ojo y esparramar la vista, ¿vale? Yo creo que con esto pueden tener una idea muy intuitiva, muy rápida de por dónde estamos investigando. Los campos son apasionantes. Por ejemplo, hicimos un trabajo sobre la extinción de fuentes de agua en la isla de Gran Canaria y en Fuerteventura, y tenemos un mapa de cómo ha evolucionado el cambio climático en los últimos 60 años. Cómo ha desaparecido y cómo el nivel freático ha cambiado. Y a base del saber popular, de la gente donde ya no hay fuentes, sencillamente ese mapa construido desde la colectividad. Tiene tres ventajas: se produce un conocimiento que se puede destilar después por un científico, hay una población que se te alinea con los proyectos, se siente empoderada, se siente que tiene valor su patrimonio, su memoria histórica. Recordemos que en Canarias todos hemos llegado, más o menos, salvo nuestros padres aborígenes, todos han venido de afuera, y la gente de afuera tuvo que adaptarse a lo que había aquí. Pero hoy, que es el gran dilema, todos hemos pasado a la farmacia y al supermercado. La gran extinción de los saberes canarios no se produjo en el siglo XX, se produce en el siglo XXI. En este instante, cada vez que se nos muere un viejo, una vieja, se nos muere 500, 600, 2000 años de historia de memoria colectiva que se extingue para siempre. Por eso es muy importante, nuestra prioridad no es tanto publicar como rescatar como prioridad número 1. Cojan una grabadora, todos los disparates digan abuelito, es igual que te digan estógamo, ya se investigará, no pasa nada, no filtren, no censuren, sean generosos, y es muy importante que esa población que no usó mucho la farmacia y que no usó mucho el supermercado, es un patrimonio que va a ser las claves, como decimos nosotros, es la llave que nos abre la puerta del futuro. Porque en el futuro tendremos que restaurar los ecosistemas y esa memoria colectiva
va a ser vital, ¿vale? Nada más y muchas gracias.